¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de su escuela sabática Alfas y ya nos encontramos en la lección número 11. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. David, bienvenido. Bienvenido, Leonel. Es un gusto, un enorme placer estar con cada uno de ustedes aquí a través de esta plataforma. Queremos saludar a toda la gente que día a día se suscribe a nuestro canal. Gracias porque cada día somos más, como dice nuestro amigo Jorgito, mi querido Leonel. Así es. Bueno, en buena hora, pues el canal, en este caso de los Alfas, en el área de YouTube, ya estamos por encima de los 100 seguidores. Muchos dirán, bueno, es poquito. No, para nosotros es bastante, porque al fin y al cabo, como dijo David hace un momento, pues día a día se van sumando más personas y eso pues solamente gracias a Dios. Amén. Vamos a orar, así que oremos. Dios nuestro, gracias por este día, gracias por tu bondad. Señor, danos el Espíritu Santo para poder hablar palabras que tú quieres que hablemos, Señor. Bendiga a cada persona que está en sus domicilios y que van a ver este programa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de, se me pasaban, un saludo enorme para mi amigo Jorge Palma, Adrián Vera, Gómez Moreno, que están ahí en el trabajo. En la semana que pasó estaban ahí preguntando un poco sobre el asunto de esto de aquí, estaban viendo los videos y bueno, te conocen en el área por tu profesión, también son pacientes tuyos. Bueno, muy bien, estamos ya en la lección número 11, practiquemos la lealtad. Recordemos que estamos en la lección de Efesios, la carta de los Efesios, escrita por parte de Pablo, desde la cárcel hacia el pueblo de Éfeso, ¿no? Muy bien, texto clave para esta semana lo encontramos en Efesios 6:9. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. David. Bueno, alrededor de este versículo va a girar todo lo que tiene que ver con la escuela sabática de esta semana. De hecho, yo puedo decir que vamos a hablar acerca de la esclavitud, vamos a hablar acerca de la obediencia de los padres, de los hijos a los padres, pero también de un detalle interesante de cómo nosotros como padres podemos irritar o incitar a conductas también malas parte de nuestros hijos. Así que en la primera parte de este tema dice cuál es el mandato de Dios a los hijos, de los hijos hacia los padres y viceversa. Esto es lo que yo quiero decir. Esto está en Efesios 6 del 1 al 4 y vamos a leerlo. A ver. Muy bien. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tremendo, ¿no? Sí. De hecho, estos versículos nos dejan una enseñanza y también algo, porque cuando la Biblia dice, hijos, obedeced, es algo más fuerte, es algo más imperativo que cuando nosotros vimos con las esposas, estén sujetos los unos a los otros. No, esto es imperativo, esto es un mandato, esto es como un mandamiento, es obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Después hace alusión al mandamiento, el quinto mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, yo voy a hacer una pregunta en esta parte, Leonel, y tal vez sea un poco difícil. También ustedes pueden escribir y responderla como ustedes deseen. ¿Será acaso que el límite de la obediencia de los hijos hacia los padres, hay un límite en lo que yo debo obedecer o debo obedecer en todo a mis padres? Bueno, sinceramente creo que esa es una pregunta complicada. Pablo mismo lo enfatiza aquí, haciendo referencia a un mandamiento que está dentro de los 10, con respecto a la obediencia de los padres, a honrarlos, a obedecerlos, en este caso de parte de los hijos. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay un punto específico, David. Obviamente nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres y dice aquí, en el Señor, todo lo que nuestros padres nos indiquen a nosotros como hijos, que esté basado bajo la voluntad de Dios, o sea, en pocas palabras, que sea algo bueno, obviamente es algo bueno, pero si tu padre de pronto te está dando una orden para que haga algo malo, que hagas algo malo, entonces yo creo que no, o sea, que vayas a hacerle daño a alguna persona, por ejemplo,
O sea, no creo que vayas a sea hacerle daño, que mientas. que mientas, exacto. O sea, no, ya hasta ahí ya tiene un límite la obediencia. Cada vez hay más, por ejemplo, hay en reuniones familiares donde el hijo no le gusta beber alcohol, pero el padre quiere que beba alcohol. Correcto. Y Ese es el punto. le da una orden. Entonces, el hijo tiene toda la, vamos a decir, la libertad para decir, no, hay un límite. El límite para la obediencia, ¿cómo lo encontramos nosotros en la Biblia? Hay un versículo hermoso que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hombre también es su padre, también es su madre. Y tenemos que obedecerla, dice, en el Señor. Pero cuando esa obediencia va más allá del límite que nos guía el Espíritu Santo, que va en contra de los principios de Dios, entonces nuestra obediencia tiene un límite. De nosotros para nuestros padres y de nuestros hijos para nosotros. Ya, ahora, lo contrario, David. Ya, ok. Si tu padre te da una orden de algo malo, obviamente hasta ahí llega la obediencia. No hay que hacerlo, creo yo, ¿no? Porque hay que obedecer a los padres en el Señor. Pero, ¿qué hay del hecho? Ahí dice honrar a padre y madre, ¿no? En todo momento. ¿Qué hay de un padre que fue malo, que abandonó a su hijo, pero que la vida los encuentra en un momento y el hijo tiene la posibilidad de atender al padre, de pronto está enfermo? ¿Qué hacer? ¿Lo atiendo o no lo atiendo porque mi padre fue malo? Es que yo creo que la atención a un padre es parte de honrar a padre y madre. No te está diciendo honra a padre y madre si son buenos o son malos. No, Correcto. honrar en todo tiempo. Eso no es nada malo. Entonces, de hecho, el mismo Jesús nos llama la atención cuando dice, si un soldado romano te pide que cargues una milla, que lo ayudes llevando una milla, tú llévale dos. Si alguien te golpea en una mejilla, ofrece la otra. Nosotros entendemos que esto no es literal, pero ¿qué quiere decir? Si hay un padre que no fue bueno contigo, pero ese padre de alguna forma tú lo puedes ayudar, pues estás llamado por Dios a honrar a ese padre de esa forma, ¿no? Y podemos seguir estudiando inmensamente. Por ejemplo, la parte que sigue dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo entendemos este versículo? ¿Cómo explicarle a la gente que nos ve, Leonel, esto que dice la Biblia? Porque no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia, no provoquéis ira a vuestros hijos. Yo creo que hoy en día, creo que muchos padres, me incluyo, cometemos el error con respecto a ciertas reprensiones que nosotros hacemos contra nuestros hijos cuando hacen algo malo, ¿no? Entonces, generalmente una de las primeras reacciones de un padre cuando un hijo comete un error, cualquiera que sea, ustedes ya en su casa podrán saber qué tipo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Oye, muchacho, que por aquí, que por allá. Entonces, y no hay una amonestación con amor. Cuando ocurre este tipo de amonestaciones, como lo que acabo de hacer, provocamos un sentimiento de rebeldía en nuestros hijos, ¿no? Y los vamos criando con un resentimiento que a la larga, pues obviamente va a ser dañino para él. No así, si de pronto reprendemos a nuestros hijos con amor, con paciencia, entonces ya su actitud va a ser otra. ¿Cuál es el propósito de la reprensión, de la corrección a un chico? Enderezarlo, hacer que entienda cuál fue el error que cometió para que sepa enmendarlo de una buena manera. Muy bien. Entonces, mira, en la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la razón que Pablo indica para no incitar a nuestros hijos? Y Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que estos no se desalienten. Ahora, cuando Pablo escribe todo esto, tenemos que entender el contexto en el que vivía Pablo. Yo estaba leyendo un poco de la historia de aquella época, es que los hijos eran como una pertenencia para los padres. O sea, que los padres podían tomar decisiones e impregnar castigos, pero terribles a los hijos. Tremendos castigos, no solamente para eso, la muerte, creo que podían causarles exactamente la muerte, podían asesinarlos y no recibían ningún castigo el padre, ningún encarcelamiento, nada, porque era su hijo, le pertenecía. Entonces, cuando Pablo escribe esto, es un choque mental, la gente no sabe cómo recibir esta información. Cuando dice en primer lugar, no provoquéis a ir a vuestros hijos, y después dice, no exasperéis a vuestros hijos en Colosenses para que esto no desalienten, está diciendo que en esa época, en ese tiempo, los padres eran demasiado rígidos, estrictos, violentos, incluso podían ser criminales con respecto a sus hijos. Ahora, hoy en día, ¿cómo puede pasar eso? Yo lo hablo de una forma sencilla. Cuando el propósito que yo tengo para corregir a mi hijo no es el
con amor enseñarle las cosas, entonces no sirve. Por ejemplo, muchas veces que nosotros, entre comillas, vamos a corregir a nuestros hijos es para descargar toda nuestra furia, todo nuestro odio contra el niño porque está haciendo algo que no nos gusta. Es más, si leemos la Pluma Inspirada, dice nosotros, en el Hogar Cristiano, dice nosotros que cuando muchas veces nosotros intentamos disciplinar a hijos es porque ellos hacen bulla, es porque ellos sonríen, ellos juegan. Pero es que eso es normal en los chicos. En los niños, claro. No es una conducta irracional en los chicos. En nosotros ya no, porque ya somos viejos. Pero los niños no, los niños son alegres, juegan, corren. Y eso es algo que yo tengo que entender como padre porque a mí me cuesta tolerar muchas veces la bulla en la casa. En pocas palabras, David, podemos decir que si de pronto nuestros hijos, para no provocar esto, no exasperéis o no provocar a ir a nuestros hijos, que no provocarles una rebeldía dentro de sus corazones, en sus sentimientos, cuando de pronto ellos cometen un error, sabemos muy bien que como padres muchas veces nos llenamos de coraje y queremos corregir en el instante que estamos llenos de coraje. Pero es para desahogarnos nada más. Correcto, exactamente. Pero entonces es preferible aguardar un momento, tranquilizarnos para poder ahora sí hacer la corrección correspondiente y no provocar pues un futuro, un muchacho rebelde. Claro, ¿no? y por ejemplo, yo investigué mucho más de esto y dice, muchas veces nosotros como adultos ponemos castigos a los chicos, aplicamos castigos a los chicos que son irracionales con respecto a lo en que ellos se han equivocado. ¿Sí me explico? O sea, de repente mojaron un poco el piso y nosotros lo castigamos un mes sin televisión, un mes sin videojuegos, un mes sin salir al parque o como antes, porque debemos decir que nuestros padres recibieron castigos más fuertes que nosotros. A ellos los hacían arrodillar en tapillas, a ellos los golpeaban con varas, tal vez nosotros ya no tanto, ¿no? Y creo que tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Sigamos, Leo. Muy bien, seguimos con la tercera parte, cómo explicar la esclavitud en la Biblia. Ya vamos adentrando un poco sobre este tema de la esclavitud. Tenemos dos textos bíblicos. El primero en 1 de Pedro 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La esclavitud, David, sí, ¿cuál es el contexto de todo esto? Es un tema durísimo. 1 Timoteo 6:1, por ahí mismo dice: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Es tremendo. En el inicio, en la introducción de la escuela sabática, había un ejemplo lindísimo que a mí me encantó. En la Biblia, si nosotros alguna vez quisieron hacer un compendio de la Biblia, pero le quitaron todos los versículos que podían incitar a la rebelión de los esclavos, ¿no? Y se dieron cuenta que de todos los versículos, de más de 1800 versículos, se quedaron con 232, porque la mayoría de ellos apoyaba o de alguna forma incitaba, aunque sea débilmente, a rebelarse contra la esclavitud. Y muy pocos, de estos versículos, entre comillas, podían incitar o parecer que estaban de acuerdo con la esclavitud. Lo cierto es que había esclavos en la época de Jesús, en la época de Pablo. Había esclavos. Y había amos que eran cristianos, y habían amos que tenían esclavos cristianos, y habían amos que no eran cristianos, pero que tenían esclavos cristianos. Entonces, en el contexto de toda esta situación, se levantan estos versículos. Entonces Pablo dice: criados, estén sujetos a vuestros amos, no solamente a los buenos, sino también, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, también a los que no eran cristianos. ¿Por qué? Porque había un momento, dice la historia de la Biblia, que estos esclavos que eran cristianos servían de una manera tan linda, tan afable a sus amos que no conocían a Dios, que de pronto comenzaron a conquistar el corazón de ese amo que no era creyente, y ahora se volvió un cristiano creyente. Y este cristiano creyente, con Cristo en su corazón, entonces ya no trataba mal a su esclavo. Era un amigo más, era alguien que lo ayudaba a trabajar, y las cosas cambiaban. Entonces, en ese contexto aparecen estos versículos que, repito, entre comillas, pueden parecer que apoyan la esclavitud. Déjenme decirle que la Biblia no apoya la esclavitud, que Jesús no está de acuerdo con la esclavitud, que si de una u otra forma nosotros somos esclavos de Cristo, nuestro amo está en el cielo. Eso, Leo. Así es. Con respecto a esto también, parte de todo este estudio respecto a la esclavitud, hay que enfatizar también, David, que los esclavos en esos tiempos también, las personas eran esclavas. Por ejemplo, si yo te debía algo a ti, ¿ya? Tenía una deuda pendiente, pero no tenía para pagarte, entonces
uno de mis hijos es mayor, qué sé yo, te servía, iba a ti para servirte, Sí. para, en este caso, perdonar esa deuda. Entonces en ese sentido, se daba también el asunto de la esclavitud y algunas otras cosas similares, ¿no? Con respecto a eso. Y también enfaticemos que Pablo, en estos momentos, en esta carta, está dirigiéndose ya a unas personas a las personas que se habían entregado, que habían conocido a Cristo, que habían entregado su corazón a Cristo. Entonces Pablo está aconsejando a cada uno, a los amos, a los esclavos, cuál debería ser el comportamiento desde cada una de sus posiciones. Pero trayéndolo a nuestros tiempos, David, pues obviamente ya no hay esclavos ni nada por el estilo, pero hay patrones y empleados, pues, ¿no? Entonces, en ese contexto, nosotros también podríamos decir que aunque esto fue escrito directamente para las personas de ese tiempo, podemos cambiar ciertas palabras, esclavos por empleados y amos por patrones o por jefes. ¿Y cómo debemos ser como patrones? Obviamente, mira, a mí me gusta, mira, quiero llevarlo desde el punto de vista de los esclavos. Por ejemplo, en Efesios 6:7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pablo enfatiza, le dice a los esclavos, o hoy en día nosotros, a los que somos empleados, que dependemos de un empleador, valga la redundancia, que en nuestro trabajo, donde estemos dando nuestros servicios de empleados, hagamos de cuenta que no estamos sirviéndole, en este caso, a nuestro empleador, sino a Cristo Jesús, sino a Dios, que trabajemos como para Él. O sea, en pocas palabras, David, podemos decir que... De la mejor manera. De la mejor manera, o sea, que seamos un ejemplo mostrando quiénes realmente somos, ¿no? Y con lo contrario, con los patronos, vendría a ser lo mismo, pues, ¿no? En este caso, por ejemplo, tú tienes a cargo personas, ¿no? Claro, es que ahí yo lo veo, ¿no? Yo tengo que ser justo con la gente que trabaja conmigo, o sea, tiene que tener el sueldo que merece, el sueldo que está por la ley, todo lo que se viene después, los décimos y toda esta cuestión, tiene que ser bien pagado para que se sienta bien la persona que trabaja con uno. Y en el trato también, y esto muchas veces nos cuesta a nosotros como gente que está liderando una empresa, no nos cuesta porque vivimos un estrés tremendo, Correcto. problemas, dificultades, y así como con nuestros hijos nos cuesta portarnos amablemente también con la gente que trabaja con nosotros. Pero yo déjame decirte que aquí le mando saludos a toda la gente que trabaja conmigo, son excelentes todos. Tratamos, luchamos de una forma mancomunada todos de sacar adelante nuestro trabajo, y gracias a Dios por ellos porque han sido una bendición en nuestra vida. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo siempre, porque nos cuesta, esta parte nos cuesta mucho, y cada vez que leemos la Biblia encontramos algo que golpea nuestro corazón, y toda la gente tiene que estar bien con nosotros. Tenemos que demostrar que amamos a Cristo y que servimos a Cristo y que nos dejamos guiar por su Espíritu al tratar bien también a la gente que trabaja con nosotros. Así es. Entonces, como para resumir este punto, como patrones, debemos ser ejemplo para nuestros empleados, obviamente direccionándolos de la buena manera, tratándolos bien, y en este caso también los empleados hacia los patrones, pues debemos servirles como que si estuviéramos sirviendo a Dios en ese momento, ¿no? De la mejor manera. Muy bien, la última parte. ¿Cómo Cristo ve al amo y al esclavo? Este es el versículo de memoria, dice, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y Él no hace acepción de personas. ¿Cómo ve Dios tanto al esclavo como al amo? Ahí está clarito. Yo creo que no hay vueltas que darles a este texto bíblico, ¿no? Pablo se dirige en este caso a los amos, que dice que hagan con ellos lo mismo, o sea, con sus esclavos, o en este caso con los empleados, hoy en día hablando, los patrones, hagan con sus empleados, que dejen las amenazas, en este caso de estar ahí sometiéndolos y qué sé yo, dice ahí, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos. O sea, Dios, hay un supremo patrón en todo esto, en este caso es Dios. El jefe. El jefe de los jefes, Dios. Entonces, y Dios, viendo hacia abajo, pues, nos ve a todos por igual. Sí, y de hecho la Biblia habla incluso de ciertas recompensas para la gente que está trabajando de buena manera. Así que si usted
Si usted es empleado de una empresa, de su mayor esfuerzo. Esta es mi conclusión. Si usted es empleado de una empresa, de su mayor esfuerzo. Entréguese el trabajo como si fuera suyo. Y si usted es empleador, si usted es patrón, entonces trate a su gente como le gustaría que lo traten a usted. Y a las dos personas, pues amen a Dios, sigan a Dios, lean su palabra, confiemos en Él y que Él pueda hacer maravillas en nuestras vidas. Así es, amén. Y yo por mi parte, pues quisiera concluir con la primera parte de la lección que tiene que ver con los padres y los hijos, pues en todo momento, pues tener una buena relación entre padres e hijos, los hijos siempre en todo momento honrando al padre y a la madre, teniendo en cuenta que eso es un mandamiento con promesa. La palabra de Dios dice que honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre la tierra, tus días sobre la tierra se alarguen. Ahí hay una promesa de por medio. No hay otro mandamiento igual. Exactamente, con promesa, imagínense ustedes. Y obviamente a los padres, pues, en todo momento tratar a nuestros hijos de la mejor manera y si nos hacen dar coraje por algo No emotivo, exasperé a pues, vuestros hijos. exactamente, tratarlos con diligencia, con paciencia, corregirlos de la mejor manera para que en su corazón nunca se albergue el resentimiento y la rebeldía y en este caso simplemente siempre puedan tener a Dios en sus corazones. Amén. Así Amén. es. Bueno, por nuestra parte, pues, que Dios los bendiga grandemente y vamos a despedirnos con una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tus bendiciones, gracias por esta lección, sin duda alguna muy hermosa, muy bonita. Pedimos tu dirección, Señor, tu guía, para que todo lo que siempre se diga aquí en este programa pueda llegar a los corazones de cada una de las personas que nos escuchan, que nos ven. Quédate con nosotros, bendícenos y bendice también grandemente al equipo de los alfas que hacen posible que todos estos videos salgan a través de las plataformas digitales. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo.